de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Siéntense por favor. Vamos a estudiar unos 45 minutos la palabra de Dios. Y hoy el tema que los va a ayudar mucho hoy es la conducta y relaciones de la iglesia. Conducta y relaciones de la iglesia. Recuérdese, en este capítulo 3 estudiamos, si usted va conmigo por favor, para que ahí tiene abierta la Biblia, estudiamos nosotros cómo debe los requisitos, de los obispos, o sea, de los pastores. El capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 7, hablamos de los requisitos de los pastores. De ahí entramos a los requisitos de los diáconos, que es lo que terminamos de estudiar el lunes anterior. Ahora, el tema ya está un poco como separado de lo anterior, aunque no en el sentido de que no sea para la iglesia, sino digo separado porque aquí comienza como una nueva división de otro tema. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí el tema habla del comportamiento del creyente, las relaciones en la iglesia. Amén. Que es la conducta, la relación. Ya le dije que habla del comportamiento del creyente y las relaciones en la iglesia. ¿Oyeron eso? Amén. Amén. Entonces uno puede ver que en estos pasajes que encontramos ahorita, el Señor, a través del siervo Pablo, para informarle a la iglesia de ese tiempo, a las iglesias, de ese tiempo, a las cuales estaba ministrando Pablo, a través de Timoteo, le escribió a Timoteo y le escribió aquí también le escribió, déjenme ver si lo encuentro, le escribió a Timoteo, le escribió a Tito. Amén. Y le escribió a Filimón. Le estaba escribiendo a ellos para escribirle a la iglesia, o sea, había dirigido a ellos, pero para la iglesia. Amén. Porque ellos eran los ministros, entonces ellos debían comunicar lo que Pablo quería en sí dejar saber a la iglesia que estaba ministrando Timoteo, a la que ministraba Tito y a la que ministraba Filimón. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Dios es bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros vemos acá que en estos versículos se explica por Pablo, dice que estaba escribiendo a Timoteo, porque más tarde le escribiría a los demás que ya les mencioné, a Tito y a Filimón. Hoy le escribe a uno, pero más tarde le escribe a Tito y a Filimón. Y usted va a ver cuando entremos nosotros a la carta que le escribe a Tito, vamos a aprender también que algunas cosas parecidas a él. Y a Filimón también cosas parecidas. Pero hoy lo vamos a entender bastante en esta parte que hemos leído. Cuando usted lee el texto bíblico, pudiera decir, esto no tiene mucho de qué hablar, pero tiene cantidad, posiblemente unos 2 lunes, de 45 a 50 minutos para que podamos aprender. Gloria al nombre del Señor. Dice que entonces Pablo estaba escribiendo para decirle a los creyentes cómo debían comportarse dentro de la iglesia. O sea, que eso es lo que hacía Pablo realmente. Escribía para decirle a la iglesia cómo debía comportarse dentro de la iglesia. Les voy a leer algunas cosas que tengo por acá. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dentro de la iglesia, es decir,
dentro de la casa o familia de Dios. Y aquí vamos a aprender unas cosas que ya las sabemos, pero que las vamos a volver a repetir para que queden claras a la vida de cada creyente, para que sepa de qué realmente Pablo está hablando cuando habla en la casa del Señor o familia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra conducirse que habla ahí dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes versículo 15, conducirse. Esa es la primera palabra que vamos a estudiar. La palabra conducirse significa o habla de la conducta o modo de andar y comportamiento de una persona, pero especialmente se refiere a cómo una persona se relaciona con las demás. Amén. Cuando dice conducirte, no es como camina la persona en el templo aquí. No es en parte en lo externo de lo que habla. Aquí podríamos habla del trato y el trato entre hermanos. Amén. Porque la parte de lo externo nuestro, eso ya lo hemos estudiado en Corintios, de cómo la mujer debe vestir y cómo el hombre debe vestir. Y ahí habla de vestimenta. Pero aquí habla de conducirse, de tener relación con los hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, gloria a Dios para siempre. Por tanto, el gran interés del epístola o de Pablo era, él dice que los creyentes se comporten, en su relación con Dios, los unos con los otros y con los creyentes del mundo. O sea que la idea de Pablo es que la iglesia, como el grupo que congregamos aquí, tengamos ese comportamiento entre unos a otros bien, y aún con los creyentes del mundo. Tanto que los otros cristianos que no son de esta iglesia, pero son cristianos. Amén. Amén. Y usted ya va a aprender, que gloria al nombre del Señor, que aquí también dice el apóstol Pablo, por tanto, dice, le repito, que el gran interés de la epístola pastoral o de Pablo es cómo los creyentes se comporten en su relación con Dios, con los unos, con los otros y con los, dice, aún con los creyentes del mundo, los que están fuera de lo local con nosotros, y aún con los no creyentes. Alabado sea Dios. Habla del comportamiento del cristiano aún con los no creyentes. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo estaba hablándole a Timoteo y le escribía desde Macedonia. Cuando digo eso, significa que estaba retirado. Pablo tenía la intención de ir a ver a Timoteo, pero él sabía que no podía. Tenía la intención, pero sabía que no podía. Porque una cosa es que no tengo la intención de querer ir, pero tengo algunas cosas por las que sé que no puedo ir. Pero mi intención es ir. Por eso dice el apóstol Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Amén. Había una intención, una esperanza, pero te lo escribo. O sea, como decía, ya te dejo escrito. Amén. Cómo debe de ser el comportamiento de la iglesia en la casa de Dios. Así dice, hermano amado. Amén. O sea, cómo deben conducirse en la casa de Dios. Ahora, de los que está hablando es de la iglesia, cómo debe conducirse en la casa del Señor. Aquí también yo encuentro que Pablo dice cómo debían conducirse dentro de la iglesia los cristianos. Listo. Una vez más, acá cuando la gente viene, usted ve que entran, saludan, lo habitual, saludan, se sientan allí, oran, cantan y se van. Ese es el cristiano sin relación. Sí, amén. Esa será una práctica nada más de religiosidad.
Porque allí no se está viendo el comportamiento mío ni el suyo en el sentido de relación, de compañerismo. Porque no está hablando del que viene ahí y se sienta bien honestamente. No, está hablando de la relación de unos con nosotros, de entre hermanos. Es muy común de todas las personas que van a una iglesia que ellos vienen, se sientan en la banca, se sientan en la silla, llegan, cantan, pero ellos no tienen ningún contacto con nadie. Sí, amén. Pero ellos son creyentes, pero no han leído esto. Y si lo han leído, no lo han entendido. Sí, amén. Porque el evangelio es de relación, de compañerismo, de unidad. Sí, amén. Y yo, hermanos amados, nunca creo posible que hayan cosas, exterioridades, que los líderes tengamos que ocupar para unificar a la gente. ¿Usted me entiende eso? Que yo tenga que levantar algún proyecto aquí para llevarlos al parque, ponerles un uniforme a los hermanos, otros a las hermanas, y hacer un equipo para que se lleven bien. Porque eso no es lo que la palabra de Dios me dice. Amén. La palabra de Dios me dice que cada uno, enséñale a cada uno cómo deben de conducirse en la iglesia. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vea usted cómo los cristianos debían comportarse y testificar ante el mundo perdido y tambaleante bajo el peso de la corrupción y de la maldad. Dígame usted, una iglesia que solamente se reúne, los vemos, salud, Dios le bendiga, pero no tiene esa relación entre hermanos, no puede darle testimonio al mundo, porque no testifica, no predica, no habla de la palabra de Dios. Hermanos, Sí, aleluya. amén. Gloria a Dios. Porque no hay compañerismo, no hay unidad, no estamos de acuerdo. Unos creemos que yo puedo ser un evangélico de la secreta, y otros creemos que voy a ser un evangélico productivo, activo. Gloria a Dios. Que mis frutos se vean, que la verdad es que el Espíritu Santo esté en mí, que me hace arder. Levanten la mano y digan que me hace arder el Espíritu Santo. Amén. ¿A cuánto le hace arder el Espíritu Santo? Amén. Pero tanto es el ardor por dentro que yo no salgo a buscar almas. Sí, es verdad. Tampoco saludo al hermano. Amén. Amén. Tampoco oro por el hermano. No Amén. intercedo por nadie. Tanto es asunción que me sacudo Sí, es y hasta verdad. lanzo, corro, salto, grito. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por el otro están los otros inertes, móviles, muertos. No alaban, no glorifican a Dios y en sus conceptos son cristianos. Aleluya. Pero tampoco participan de la relación entre cristianos. Por eso es que usted ve que de repente aparecen unos peleados con otros. Sí, amén. Y no pueden arreglar sus diferencias porque no hay esa capacidad de saber cómo conducirse en la iglesia. Sí, amén. Bien me puedo conducir peleado con otro, pero esa no es la realidad lo que la Biblia dice. Gloria a Dios. Me puedo conducir disgusto con otro, pero no es lo que la Biblia dice. Me puedo conducir sin estar de acuerdo con el líder que me predica todos los domingos, porque no es verdad, hermano amado, que alguien que venga y se siente ahí es que esté de acuerdo con el mensaje que oye. Él viene con otras intenciones. Gloria. Porque el que oye el mensaje de la palabra de Dios y lo recibe, se pone de acuerdo. Sí, amén. ¿Sí o no? Pero
la persona la oye en el sermón, pero no se pone de acuerdo con el que está predicando ni con el mensaje. Sí, O amén. sea, no están de acuerdo. Tales que siguen su vida así, rara, Sí, amén. normal. Cristo vive. Gloria a Dios. Entonces, nosotros encontramos que dice que cómo los cristianos debían comportarse y testificar ante el mundo perdido y tambaleante bajo el peso de la corrupción de la maldad. ¿Cómo le van a testificar? ¿Cómo hay que testificarlo? Entonces, el versículo 15 dice, en este versículo nos da una gran descripción de la iglesia, una descripción que detalla tres grandes imágenes de la misma iglesia. O sea, lo que detalla la imagen de la iglesia, lo que la iglesia refleja. Y la primera es, la iglesia es la casa de Dios. ¿Creen eso, hermano? Amén. Y no estoy hablando de estas cuatro paredes, porque esas paredes son bloques, no es la casa de Dios. En esos bloques no mora Dios. Amén. Si allí morara, entonces los bloques hablaran. Sí, amén. Entonces, ¿la iglesia quién es? Nosotros. Usted y yo. Somos la casa de Dios. Entonces, la iglesia es la casa De Dios. de Dios, donde mora Dios. Amén. Y donde mora Dios, primero, ahí hay libertad, Amén. ahí hay gozo, ahí hay vida. Amén. Digan amén. Digan amén. Aunque tal vez no tenga vida, diga. Pues sí, porque hay alguien que está muerto, ¿va? Le dio un sentido espiritual, que no tiene ese juego del Señor. Aleluya. Dice el escritor, esto no se refiere al edificio, sino a la familia de la iglesia. No se refiere al edificio, sino a la familia de la iglesia. Escuche la palabra familia. Familia de la iglesia. Es decir, gloria al nombre del Señor, la iglesia es un cuerpo de personas. La familia de la iglesia, las personas, dice, las personas de la iglesia es un cuerpo de personas que se han comprometido para formar una familia. Gloria a Dios. O sea, están comprometidos para formar una familia. Amén. Dice la Biblia que somos una familia en Cristo. Amén. En Cristo. Fuera de Cristo no somos familia. En Cristo somos una familia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Una familia centrada en Dios, en su Hijo, en el Señor Jesucristo. La iglesia es una familia de personas que creen en Dios, en su Hijo, el Señor Jesucristo, que han comprometido su vida para vivir para Cristo. Gloria a Dios. Y lo que ayer les decía yo, que yo ya no tengo potestad sobre mí. Amén. Toda mi vivencia tiene que ser Cristo. en Cristo. Todo tiene que ser en Cristo. Sigo. Dice, una familia que que han basado sus vidas en la promesa eterna de salvación dada por el Señor Jesucristo. Esa es una familia que cree en las promesas eternas dadas por la salvación de Cristo. Amén. Cuarto, dice que la iglesia es una familia de personas que se han comprometido a vivir como una familia con los demás creyentes. Eso a mí me llama la atención. Amén. Aleluya. La iglesia es alguien que se ha comprometido a vivir como una familia con los demás creyentes. Le hago una pregunta a usted. Esa es la pregunta, sería la pregunta cauciosa como para medir el nivel de familiares que somos. ¿Usted cree que la iglesia de este tiempo vive como familia? Haciendo su análisis humano, ¿usted cree que la iglesia vive como familia? No. Ahora le pregunto, ¿aprueba Dios que no vivamos como familia? Gloria a Dios. Si Dios nos llamó a ser una familia. Por esa razón es que dentro
del núcleo de gente que dice que Dios está en ellos, que hablamos de Dios, que hasta los excedemos hablando de Dios, y a veces creemos que las personas que dicen que Dios está en ellos, creemos que realmente son una familia por las manifestaciones externas de ellos. Sí, amén. Uno va a una iglesia donde ve algunas manifestaciones externas y descríbalas usted como usted las haya visto. Y una vez dice, es iglesia de Dios. ¿Verdad? No se mide por eso la iglesia de Dios. Gloria a Dios. No se mide por eso. Se mide porque la iglesia sea una familia. Amén. Y no siempre que hacen unas manifestaciones, esto y el otro. Amén. No estoy juzgando las manifestaciones de la gente, sino que estoy diciendo que eso no habla de que seamos una familia. Sí. Gloria a Cristo. Le voy a decir algo en lo secular. Y hago un paréntesis para que sea lo secular. Por ejemplo, usted ve en lo secular, y voy a mencionar algo así, de eso que practicaba uno. En la familia habían 6 hermanos, 3 hermanas, mamá y papá. Pero entre esos iba uno a la fiesta, ustedes la veían allá, que era el más bailarín de todo, ¿verdad? Que era el superhombre para bailar. Amén. Pero ese mismo bailarín que lo veían bailando allá tan gozoso, no era así en el hogar con los hermanos. Amén. Era el pleitisto, el ladrón, el tramposo, el mentiroso, el insulta padre, el insulta madre. Amén. Porque aquello que mostraba ya no era en realidad lo que vivía en el hogar. Sí, amén. Y eso a usted y a mí nos ha pasado en nuestras familias, con 6, con 5, que los hermanos no estamos cortados con la misma tijera. Gloria a Dios. Y nuestros padres en nuestros días de niñez lo que hacían era traerlos y agarrarlos con el cincho para señalos que éramos ¿qué? Que éramos hermanos, hijos de una misma madre. Hasta nuestras madres decían con una forma despectiva, si yo mismo los tuve a los dos. Sí, amén. Pues en la congregación hay cantidades de manifestaciones de la gente. Algunos que cantan bonito, otros que hablan hermoso, otros que cuando pasan pareciera que Dios realmente está en los pelos de ellos. Gloria a Dios. Pero cuando se le llama a mostrar la verdadera hermandad, la verdadera realidad de que están unidos, usted los ve, están ausentes totalmente. No saben perdonar. Sí, amén. No saben llevar las cargas de los demás. No saben cargar a los más débiles. No saben levantar al caído. Sí, amén. Se olvidan del preso. Se olvidan del borracho. Amén. Se olvidan de todo. ¿Se acuerdan de cómo éramos nosotros antes sin Cristo? Sí, amén. Yo cuando me acuerdo, yo no fui un desgraciado como algunos, sino era un peor, pero yo era un desgraciado en el sentido que no tenía salvación. Y con el hecho que era un pecador, era un miserable. O sea, no vi un borrachón ni un drogo. Pero era un miserable por cuando estaba en el pecado. Amén. Pero ahora yo voy aquí a considerarme porque yo no fui borracho, porque yo no hice droga, porque yo no maté, porque yo no asesiné, porque yo no robé. Considerar que aquel que está en esta condición era peor que mí y menospreciarlo. Gloria a Dios. No, Gloria debo a Dios. demostrar misericordia. Amén. Bueno, ya el paréntesis ya volvió a la realidad. Ya no estoy hablando de las cosas de esas cosas que le estaba ministrando. En otras palabras, la iglesia es un cuerpo de personas que se han comprometido sus vidas para vivir como una familia de Dios. Familia de Dios. La gente está mal informada. La gente cree y dice, le preguntan allá afuera, ¿y usted dónde se congrega? En la iglesia fulana de tal. Y lo que más resalta es el nombre de la iglesia. Sí, es verdad. Que ese nombre no es nada. Ese nombre puede ser bonito. Y la campana bonita. Ese sai bonito. Lo que debería dar testimonio realmente que somos la iglesia del Señor somos nosotros. Amén. En la manera de comportarnos.
Entonces dice Pablo, ustedes son una iglesia, es un grupo de personas. La iglesia es un grupo de personas que es la familia de Dios. Así es. O sea que la iglesia tiene padre. Amén. ¿Y qué más tiene? Hermanos, exactamente. ¿Y quién es el padre de la iglesia? Cristo. Dios. Y los hermanos somos nosotros. ¿Y cómo vive una familia? Una familia Dios regenerada, cambiada, nueva criatura. No hablo en el sentido como la familia éramos antes, no. Una familia de Dios que hemos sido rescatados por el mismo amor. Unida. Limpio, libre de cualquier enfermedad mental. Sí, amén. Que la mente no debe ver egoísmo para el hermano, ni orgullo, ni señalamiento, ni pensamientos raros y extraños para el hermano. Amén. ¿De dónde digo usted? Sí, es verdad. Pero no debería de haber. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos una familia de Dios. Amén. Dios es el Padre. Jesucristo es el Hijo, el unigénito del Padre. Nosotros los seguidores de Dios, como los hijos adoptivos de Dios. ¿Por qué los adoptó en Cristo? Y los trajo. No éramos nosotros los primeros. Nosotros somos los últimos. Amén. Que Cristo los va a buscar y los ha traído. Sí. Digan gloria a Dios. Gloria a Digan Dios. gloria a Dios. Nosotros los seguidores de Dios somos los hijos adoptivos de Dios. Todo aquel que sigue verdaderamente a Dios es un verdadero miembro de la iglesia, es decir, de la familia de Dios. Amén. Todo aquel que sigue a Dios verdaderamente como debe ser, como una familia, es verdadero cristiano. Gloria. Ahora les vuelvo a preguntar, la iglesia, y no estoy hablando solamente de este grupo, la iglesia en general, ¿será familia de Dios? Gloria a Dios. Miren, hermanos amados, a usted lo puede menospreciar el otro pastor por el hecho de que diga, y el hermano tantos años lleva ahí, ¿por qué no crecen? De seguro tienen el diablo adentro. De seguro son así, y comienzan a ver. ¿Verdad? Y hay iglesias que no se quieren unos con otros. Y hay pastores que no se hablan entre sí. Pastores peleados. Amén. Pastores que están peleados. Están discutidos y no se hablan. Y vaya a verlos en el púlpito, van para el cielo. ¿Verdad? Son cristianos y hablan a la iglesia de amarse, pero ellos no aman a otros. Amén. Hay pastores que no creen que otros cristianos van a ir al cielo, creen que solo ellos van a ir al cielo. Amén. Y que todos los demás que están en otra congregación están perdidos. Que los únicos que se van a salvar son ellos. ¿Sabe cómo se le llama a esas iglesias? Sectas. Sectas. Amén. Mi alma alaba a Jehová. Cierre los ojos y diga gloria a Dios. Primero de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Ya sabe qué dice el texto bíblico, ¿verdad? ¿Sabe qué dice? Mas a todos los que le recibieron, así dice, que le dio la potestad de ser hechos, esos somos familia de Dios. No somos cualquier familia donde pasamos engrescados peleándonos con nosotros, sino que somos la familia de Dios. Y como tal, somos quienes representamos a Dios en la tierra. ¿Sabía usted eso? Amén. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros somos la familia de Dios. Amén. Y si la familia de Dios está peleada, ¿cómo el mundo verá a Dios? Por esa razón que usted ve que cada falta que cometemos y el mundo se da cuenta, los hacen leña. Amén. Así es. Porque ellos tienen el concepto de que aquel que viene del Evangelio, ese tiene que ser impecable, aunque no sea el diablo. Amén.
Y el día que usted fracasa, lo señalan y no se les olvida. Por esa razón, la familia se mantiene unida, firme. Por ejemplo, hoy que estamos acá. Los que estamos aquí no somos la congregación. Todas. ¿Dónde debe estar el cuerpo a la hora de la convocación de Dios como iglesia? ¿Dónde debe estar? En el lugar donde se convoca. Entonces la familia debe estar como unida. Una familia unida, fíjese, logra muchas cosas. Una familia desunida, ¿sabe qué pasa, verdad? Sí, fracasa. Fracasa. No se echa la mano. Una familia desunida, su hermano puede estar colgado y el otro puede estar holgado económicamente, pero no dice, toma, aquí está esto, lo que es mío es tuyo. Gloria a Dios. Sí, amén. Y así sucede en las congregaciones. Los primeros que se llenan los bolsillos son los pastores. Gloria a Dios. Aquí le ponen los diezmos a los pastores. Dame, pastor, el diezmo. Y él es el que cuenta los diezmos. Y él es de la cuenta del banco. Y nadie más sabe qué tiene ahí. Y hay unos pastores honrados, así hay pastores honrados. Pero hay otros que no. Ellos están holgados, con carros nuevos, con casas de artesones nuevos, con todo nuevo, y los hermanos de la iglesia muriendo. ¿Verdad? Y yo me alegro que esos hermanos, ya va a ver por qué me alegro yo, que esos hermanos agarrados que lleguen a esas iglesias, porque ahí les sacan la plata. Amén. Ahí sí les sacan la plata, de una forma u otra se la sacan. Porque ahí le profetizan, así es el Señor que te va a bendecir en ese proyecto que tienes. Tú que estás abriendo de nueva empresa, el Señor dice, pruébame, dame. Vas a ver si no te voy a bendecir. Y el hermano, como quiere que le salga bastante trabajo, agarra los 500 y lo da. Amén. Ahí sí lo vacunan. Ahí le sacan hasta el último centavo. Amén. Por allá había un pastor que levantaba ofrendas del galón. Decía, vamos a tener parece que decía que la actividad del galón. O sea que le daba un galón y los hermanos decían a barrer la casa, a buscar todo lo que eran coras, centavos, 10, 5 y echar el galón. Y había un día en que llegaban con el galón cada uno, a ver cuánto llevaban. Para la obra. ¿Le parece? Y eso es solamente de algunos, y yo sabiendo que tengo un montón de formas, pero la familia realmente de Dios dice que somos todos, y nosotros tenemos que tener sufrimiento por todos. Sí, amén. Por ejemplo, les voy a decir algo así bastante fuerte. ¿Creen que lo aguantan? Dele. Por ejemplo, ustedes ven que aquí predicamos todos los días y aquí pagamos renta, pagamos luz, pagamos algunos gastos de gasolina, algunas cositas que se gastan ahí. Un presupuesto más o menos del mes de unos $6,000, $5,000. Entre renta, pago de seguro de bienes, pago de seguro de la iglesia, hasta por estas cosas que están ahí puestas, se paga seguro. Aunque usted no lo crea. Porque si se extravían o se quema aquí esta cosa, hasta esas sillas están aseguradas. Sí, amén. Pero se paga mensual tanto. Pero ¿a qué usted? Que la familia que debe de sostener la iglesia es agarrada. Amén. Ahora si hay necesidad de un hermano para ayudarle, es agarrado. Y digo agarrado si tiene para dar y no da. Porque el que no tiene, dice la Biblia, que Dios no lee. Eso es así. Pero aquel que teniendo le dice al hermano, váyase, que Dios le bendiga, y no le da nada ni para que se abrigue, y todavía sigue diciendo que es cristiano, teniendo 2 colchas y no le da una. Amén. Ustedes no sé, pero soy muy en silencio hoy, escuchando, ¿verdad? Dele. Ustedes están como allá que estaban al pie del monte Sinaí, que yo hablaba y el pueblo callaba.
Gloria a Por lo Dios. menos puedo. Dele. Aleluya. Entonces, déjenme ver cómo vamos acá. Gloria a Dios, estamos bien. En segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17, vamos a leer ahí también para corroborar esto de que somos familia. Segunda de Corintios. Un saludo a los que nos escuchan Amén. por un ratito y luego se salen rapidito porque sienten que algo les cae poco feo. Capítulo 6, versículo 17 y 18. Yo voy a leer para ustedes, dice el 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo, ¿qué? Os recibiré. Y seréis para vosotros, y seré para vosotros, ¿qué? Por Padre. Y vosotros me seréis, ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Porque somos una familia. Salgan de eso y no toquen mi mundo. Vivan como familia. Y yo seré para vosotros por Padre. Amén. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oiga, ¿quién lo dice? No lo dice la gente, pero hay que ser familia. Amén. Eso nadie puede quitarlo. Hermano amado, le vuelvo a repetir, ser familia, ser una familia en la iglesia, no es las exterioridades, es la unidad, es la relación. Amén. ¿Qué le parece mi persona casado con hermana Verónica? Y yo por eso le digo a los hermanos que tengan a su esposa lejos, cuando puedan regresar, regresen. Le digo, porque eso es no parece a la iglesia. Yo les he contado que yo conozco un hermano que se vino antes que mí para este país, y omito el nombre, quizás me escuche y sepa que estoy hablando, pero estoy diciendo una verdad, y estoy ejemplificando. Las decisiones de él pues se las toma, es personal, ¿verdad? Es de él, pero solo estoy poniendo un ejemplo de personas que se han venido a este país y ya llevan 30, 35 años que se vinieron y solo van una vez al año a ver a la esposa, una vez al año a ver a la esposa. Y ellos dicen que son familia. Lean por la Biblia a ver si eso es una familia. Los hijos pueden llevar el apellido, la mujer puede llevar el apellido, pero familia es que está junto. Amén. A eso se refiere familia. Familiaridad. Es bueno, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué le parece casado yo con mi esposa y ella en la misma casa? Yo allá en el rancho que está de verme la mormota y ella allá. Y pasando allá por otro lado, agarrando mi carro para allá y viniendo para aquí, para allá. Somos evangélicos, somos familia. ¿Y cómo? Si nunca nos damos un abrazo, nunca salimos juntos, nunca compartimos juntos, nunca estamos juntos con los hijos. Familia debe de ver la gente, pero no de gente que esté unida, que siente el dolor por el hijo, que sienta que a la hora que grita un niño, ¡má, papi!, salga corriendo uno o los dos. Amén. Para atender el hijo. Que si llora la hermana, la mayor que tenemos, también sale la hermana a atenderla. Que si llora el otro, sale a atenderlo. Eso es una familia, sentir el dolor uno por otro. Amén. Pero qué familia cristiana en estos tiempos que no siente dolor por nadie. ¿Verdad? Cada quien jala su pita, cada quien jala para su casa. Por eso usted ve que la gente viene aquí, y lo digo en el sentido no solamente aquí, a cualquier iglesia llegan y dicen que son evangélicos y no son familia porque no se unen con el otro a orar de la mano. Vamos a orar, hermanito. ¿Cuál es la pena que está pasando, hermano? Mire, tengo un problema. No me diga, vamos a orar, yo voy a orar por el problema suyo, alabado el nombre del Señor. Y hermano, ¿qué más quiere que hagamos por usted, hermano? Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Ya no digan amén. Aleluya. Dele. Gálatas capítulo 4. Estamos hablando
de lo que verdaderamente es ser un miembro de la familia de Dios. Y Dios mismo dice, ustedes serán, vosotros serán mi pueblo. Yo seré vuestro Dios, gloria a Dios. Capítulo 4 de Gálatas, verso 4. Vamos a leer hasta el versículo 6. Lea usted, hermano amado, lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Esa es la parte que nos corresponde. Adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Ven? Todos tenemos eso. Por cuanto somos hijos, Él envió el Espíritu de adopción. Amén. Hay tantas cosas que yo pudiera decirles acá, pero estoy tratando de omitirlas. Pero si el Espíritu Santo me mueve a decírselas, se las voy a decir. Alabamos el nombre del Señor. ¿Cómo? Ahora, el punto central de lo que estamos nosotros planteando es el siguiente. Lo central. Termino esta partecita. Sí, dice, ¿cómo debemos comportarnos con nuestro Padre? La familia. ¿Quién es nuestro Padre, hermano? Dios. Dios. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestro Padre? ¿Cómo? Como hijos y como una familia. Vean la diferencia. Como hijos y como familia. ¿Ha visto usted los que solo se comportan como hijos? ¿Los conocen? Solo como hijos, pero no como familia. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Solo como hijos, pero no como familia. Yo, dice la gente, yo sigo al blanco perfecto, que es Cristo. No hago a diestra ni a siniestra. Yo sigo al blanco. ¿Y la familia qué pasó? ¿Y con la familia qué pasó? Les pregunto, ¿y la relación con la familia? Pero si los hijos de Dios son familia entre ellos, Amén. ¿por qué los hizo una familia? Y entonces, ¿por qué no familiarizar? Y en esa familiaridad, respetar, amar, respetar el varón a la hermana, a la esposa del hermano, la hermana al esposo del hermano, respetarlos, el joven a la jovencita, la jovencita al joven, Amén. el adulto al niño, el diácono a la esposa del pastor, Amén. la esposa del pastor a los jóvenes, un respeto, Amén. donde sea una familia, donde yo como hermano no puedo sobrepasarme sobre los demás, no faltar ese respeto, y lo digo en el sentido de querer sobrepasarme y hacer otras cosas con mi familia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí están, Amén. ¿verdad? Hoy sí siento que me arde el pecho. Dele. Pero eso es una familia donde el hermano mayor cuida de los menores, donde el más lleno de Dios cuida de los menores, donde el más tiernito es protegido por los más grandes, Amén. donde el que está llorando es consolado por aquel que está fuerte, Amén. donde el que está colgado sin tener para solucionar cosas, todos los demás dicen, si él sufre, suframos con él. Si él no tiene, aportemos para él. Amén. Porque no estoy aportando para cualquiera. Amén. No estoy tirando el dinero o lo que aporte para cualquiera. Le estoy dando a un hermano, Amén. a uno de mi familia. Amén. Mire qué agarrados somos. Le dije agarrados. Amén. Porque el otro es el apellido Moral, aquel es el apellido Rivas, el otro es el apellido Vélez, el otro es el apellido Sorto, Amén. Espinal, Bravo, Amén. Quirán, Amén. Palomo, González, García. Amén. Pero como no hay García,
Pero como no es moral, Morales se agarra y no le da, pudiendo ayudarle, porque cree que aquel tiene que dar por él. ¿Verdad? A la hora de la caída de Vélez, a la caída de Morales, a la caída de hermano Fermín, Dios, el Padre, lo atiende a Vélez, atiende a Fermín y atiende a Morales. Amén. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Amén. Entonces yo atiendo a mi hermano, ayudo a mi hermano, y así la iglesia avanza, crece. Amén. Se ve que Dios está en ellos. Amén. No necesitamos andar con tambor diciendo, somos la iglesia de fulana de tal. Cristo es tu libertador. Venga y presentamos la gran campaña. No venga, no. La gente va a mirar que los amamos como hermanos. Amén. Amén. Entre miles y millones de evangélicos que hay, mentiras que vivan estas verdades. Amén. Viven la verdad de que son hijos. Ellos quieren ser hijos de Dios. Tal es que la gente dice, yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Pregúntenle si es familia de los hermanos. Gloria a Dios. Y le voy a expresar algo. Y no estoy burlándome. Para gente que ya los cultos brincan, saltan, silban, tocan la corneta, tocan aquí. Pero a la hora de decir hermano, hay un hermano sufriendo por esta capa. Dice, ¿por qué me la riendo? Ahí ustedes después de esto. Yo voy a notar y usted también de mí. Ay, de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que habiendo escuchado la palabra, no enderezcáis. Y no diga usted lo que no vieron, el lunes les va a caer a ellos. Porque nos queda todavía la segunda parte, mejor que. Gloria a Dios. Así que si no vino hoy, venga el lunes y invite a ese que no viene. Porque ¿qué familia aquí debería estar? Amén. ¿Está bien? Y le puedo asegurar 100% que la mayoría está en mi casita tomando café. Pero son cristianos. Café tapado. Y no cree usted que le tengo miedo a decirle, yo no tengo pena de decirle, los tipos de frente no son nada. Está bien que uno diga, hermano, mire, no puedo ir. No importa que no diga la carga. Está bien, hermano, no venga. Hoy, viene mañana, viene otro día. Pero allá andan, alardeando que son cristianos. Hermano, tengo tanto tiempo de evangelio y nunca me he caído. Gracias a Dios me ha sostenido. ¿Y cómo no se va a sostener un cristiano de eso si no se relaciona con los demás? Miren, relacionarse con los demás hermanos y va a ver que le van a pegar golpe. Amén. Van a hablar hasta mal de usted. Amén. Mordidas le van a dar. Pero allá donde ve. No es cierto, hermano Juan, que uno cuando le dan el hipote que más pequeñito hermano, uno que lo cuide. Es cuando uno regaña la agarra a pedrada. Lo quiere garrotear, le grita, le dice, mire, me cuidaba las niñas de más. Y tal vez tiene 12 años de envidia, que cuida aquí y te regaña, y le insulta. Los dientes le ponen. Le mete un mordido. Y en el evangelio no lo queremos aguantar. Ay, es que el vidrio. Gloria a Dios. Poder de Dios. Que es verdad que no debemos de estar peleando ni haciendo otras cosas, eso es cierto, no debería haber otras cosas. Pero de repente hay uno que anda ahí, un hermano, mal hermano, que no sabe que somos familia. Porque imagínense un hermano que no sabe que somos familia, ¿cómo vamos a tratar a su hermano? Amén. También allá porque tenemos el espíritu del mundo. Pero en Jesús, ¿cuál espíritu tenemos? El de Dios. Entonces tenemos que tratarlo bien. Amén. Por eso yo quiero que estos hermanos tranquilos que aquí salen a predicar juntos, oran juntos, aquí hasta duermen juntos, comen juntos, ahí ganan juntos. La obra del Señor. Gloria a Ya sabes Cristo. dónde los quedamos, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 15, los queda todavía que leer una cantidad. Solo quiero que leamos un texto bíblico para que los vayamos. Creo que tengo 2 minutos.
Sí, son así, 24. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos y hermanas? Vea usted. La respuesta la encontramos en las relaciones familiares. Los hijos de una familia deben amar, obedecer y aprender del Padre. Lo primero que debe hacer una iglesia es aprender de Dios. Y por eso le hago la palabra. Dice la Biblia, Mateo capítulo 12, verso 50. Ese es el único texto que vamos a leer. Y el lunes, si Cristo no ha venido, seguimos leyendo una cantidad de textos bíblicos. Mateo capítulo 12, versículo 50. Mire, hermano amado, escúcheme esto. Así como dice la Biblia ahí, así debe de ser. No se le puede sacar exégesis a eso y cambiarle la versión de lo que este texto bíblico dice. Dice, versículo 50 del Evangelio de Mateo capítulo 12. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es que Mi hermano. mi hermano, Mi hermana. hermana Mi madre. y madre. Esto está claro, esto usted no puede andar sacándole más. Así como dice ahí, porque todo el que hace la voluntad del Padre, y nosotros somos hijos, tenemos Padre, Dios es nuestro Padre. Nuestro deber es hacer la voluntad del Padre. Y en nosotros hacer la voluntad del Padre, ¿saben qué somos? Venimos a ser hijos y hijas. ¿Y qué más? Y madre. Unos con nosotros. Si no hacemos la voluntad de Dios, podemos hacer aquí puede usted ser bueno para abrir pollo, bueno para vender tamales, Amén. bueno para manejar una vena, bueno para cualquier otra cosa. Pero si no hace la voluntad de que está arriba, ni hermano, ni hermana, ni madre. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios, porque Dios los ha amado y Dios está trabajando en nosotros. ¿De bien? Aleluya. Él